Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahora sí, vamos a ver de dar inicio a la sesión. Lo primero, por favor, vamos a llamar un rato a la lista. Me van a prestar atención, por favor. Estamos acá. No hemos llegado al total de los estudiantes. No sé qué habrá pasado. Hoy estamos 27. Álvarez Fuentes. Presente, Inge. Gracias. Vascopé Terrazas. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Cáceres Rodríguez. Céspedes Cinturias. Presente, Inge. Gracias. Choque Guzmán. Presente, Inge. Gracias. Condori Gutiérrez. Corimayo. Presente, Corimayo. Gracias. Crespo García. Presente. Gracias. Flores González. Presente. Gracias. Guzmán González. Presente, Inge. Gracias. Un segundito, por favor. Guzmán Ledesma. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Heredia Rodríguez. Presente, Inge. Gracias. Hinojosa Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Loza Cáceres. Presente. Gracias. Mamani Muñoz. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Mancilla Paza. Presente. Gracias. Medrano Villarreal. Morales Mamani. Presente, Inge. Gracias. Moscoso Pinto. Presente, Inge. Gracias. Muñoz Beizaga. Presente. Gracias. Nogales Arispe. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Nogales Cardoso. Peña López. Presente, Inge. Gracias. Presente, Inge, Peña. Peña, sí está bien. Nogales, presente, Inge. Es Medrano, Villarreal y Nogales, a ver. Peña López, Inge. Estás con asistencia, Aldair. Quinteros Calle. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Ramírez Mamani. Presente, Ramírez. Gracias. Rojas Orellana. Román Rea. Terceros Montaño. Presente, Inge, buenos días. Buen día, gracias. Vallejos López. Presente, Inge. Gracias. Vargas Beizaga. Presente, Inge, buen día. Buen día, gracias. Belis Solís. Presente, Inge. Gracias. Zambrana Montesinos.
Ya, ¿a quiénes no he llamado, por favor? Si alguno se ha hecho pisar con la lista. Ya. Muy bien. Estamos ahorita con la materia de elementos de máquinas 2, ¿no? Que es la continuación de lo que hemos visto el anterior semestre. Recordando un poco, el anterior semestre hemos visto elementos de transmisión, hemos visto el análisis de velocidades, ¿no es cierto? Eh, Hemos visto un poco sobre rodamientos, hemos visto la parte de sistemas de transmisión. En el caso de sistemas de transmisión, hemos llegado a ver lo que es correas y cadenas, ¿no es cierto? Este semestre, dentro de los contenidos, este es un nivel ya un poco más, un poco más avanzado. Tenemos los siguientes contenidos. Miren, de la misma manera, igual que en el caso del anterior, si ustedes se dan cuenta, es bastante información. Incluso, miren, los dos primeros temas que dice esfuerzos y cargas en elementos de máquinas, en donde vamos a ver un poco de análisis de momento torsor, vamos a recordar un poco de las fuerzas, vamos a ver el tema de potencia, y después de eso dice transmisión de potencia en árboles. Este capítulo de transmisión de potencia en árboles incluso se podría trabajar todo el semestre por la carga horaria, porque es bien extenso. Estamos hablando del dimensionamiento de lo que son ejes y árboles, o sea, lo que es el cálculo del diámetro de un árbol y de un eje, en pocas palabras. Entonces, les decía, los recursos que utiliza este tema son bastante profundos. Aquí ustedes van a recordar en su época de juventud lo que han llevado en física, por ejemplo, cargas puntuales, el tema de fuerzas, qué tipos de fuerzas hay, cómo se calcula. Van a recordar un poco de la parte de geometría incluso, ¿no? Porque hay fuerzas que derivan de lo que son planos inclinados. Entonces hay lo que se conoce como descomposición de fuerzas. Hay esto que se conoce como descomposición de fuerzas, ¿no? Fuera de eso, entra igual mucho lo que es la parte de resistencia de materiales, ¿no? En realidad, los criterios de cálculo que hay para dimensionamiento de ejes, uno es el de Von-Mises, el otro es el de Treska-Guest. El primero se lo conoce como energía de la distorsión, que es uno de los más utilizados. Derivan justamente de ecuaciones de resistencia de materiales que ustedes conocen, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, los criterios básicos de resistencia, que son los de compresión, tracción y corte, ¿no? Entonces, deriva de ese fundamento básico que indica fuerza sobre unidad de área, que es la ecuación básica de esfuerzos, ¿sí? Y a eso se le añade obviamente el factor de seguridad. Entonces, este tema de transmisión de potencia en árboles es bien amplio. Fuera de eso, van a repasar incluso, ¿no? El tema de el método que ustedes han aprendido para hacer la graficación. Existen dos tipos de gráficas, el de esfuerzo cortante y el de momento flector. Entonces necesitan hacer también las gráficas para hacer un análisis del comportamiento del eje. Ahora, en resistencia seguramente han visto elementos empotrados y distintos tipos de situaciones, ¿no?
En nuestro caso, como son elementos de transmisión, no hay ningún empotramiento, por lo tanto, generalmente se trabaja con punto fijo y punto móvil, no como puntos de apoyo. Y se hace lo que es el análisis de vigas. O sea, al inicio nosotros no tomamos en cuenta si el árbol o el eje tiene variaciones de sección. ¿Qué es esto de las variaciones de sección? Es si tiene distintos tipos de diámetros. ¿Ya? Este capítulo es importante porque miren, em, haciendo un poquito de recuerdo de los proyectos con los que están trabajando, los proyectos básicamente son máquinas, ¿no? Estoy hablando de taller de modalidad de graduación, entonces son máquinas y estas máquinas tienen en su mayoría, pienso yo, tienen algún elemento de transmisión como ser un eje y un eje o un árbol, perdón. Entonces, así como les estoy mencionando, miren, son varias cosas que tomo en cuenta solamente este capítulo, que es en realidad uno de los más troncales de todo el contenido que tenemos, ¿no? Y así como les decía, bueno, la materia tiene muy poca carga horaria, pero vamos a ver de avanzar y tratar de absorber todas las dudas que tenga este tema. Y esto de acá, como les decía, entra también como cálculo dentro del documento, ¿no? El anterior semestre habían visto chavetas. Una vez que tienen el cálculo del diámetro de este eje, ya pueden calcular su chaveta. Entonces van fusionando lo que es elementos de máquinas 2 y elementos de máquinas 1, ¿sí? Este capítulo de transmisión de potencia en árboles tranquilamente se puede extender entre el primero y parte del segundo parcial. Después de eso, ya es un poquito más, ya no es tan complicado, no vamos a entrar en tanto no vamos a entrar en tanto detalle. Hay otro tema acá que dice tornillo de potencia, que en realidad voy a aprovechar la clase de hoy día que es virtual. Esto de tornillo de potencia se los voy a explicar con el Inventor, ¿no? Viendo los parámetros que toma en cuenta el programa para el cálculo, que en realidad son los mismos parámetros que se toma en cuenta para las ecuaciones que nosotros podemos encontrar en libros, en cualquier libro de elementos de máquinas. Tenemos fuerzas y esfuerzos en engranajes. Esto de fuerzas y esfuerzos en engranajes, de alguna manera lo voy a ver de fusionar. Si esto de acá, de alguna manera vamos a avanzar cuando veamos esto de los árboles. Lo que pasa es que, como les decía, van a recordar un poquito de física con el tema de las fuerzas y el tema de la descomposición de fuerzas. Y esto generalmente se presenta en los engranajes. ¿Por qué? Porque en los engranajes tenemos dos tipos de situaciones, ¿no? Una en la que estamos trabajando con un par de engranajes de dientes rectos, y en este caso hay una descomposición de la fuerza radial por los puntos de contacto del engranaje. Como los puntos de contacto del engranaje no son horizontales, sino están desnivelados, está uno por encima del otro. Ahí se genera una recta y hay la aparición de una fuerza, una carga que se la conoce como carga radial. Entonces esta carga radial se va a descomponer en ese plano inclinado que va a aparecer en esa línea, ¿ya? Entonces hay descomposición de fuerzas. Cuando hagamos el análisis de engranajes helicoidales, el mismo hecho de que el perfil del diente del engranaje tenga plano de inclinación, igual va a hacer que la fuerza se descomponga, ¿no? Y va a dar lugar a que aparezca la fuerza axial. Entonces, esto de fuerzas y esfuerzo en engranajes, de alguna manera lo vamos a ver en transmisión de potencia, ¿ya?
Después tenemos engranajes cilíndricos con dientes rectos, con dientes helicoidales, engranaje cónico con dientes rectos, engranaje con tornillos sin fin. No vamos a profundizar tanto. Sí les voy a mencionar esto de los cónicos y esto del sinfín corona, pero en el cálculo para el dimensionamiento nos vamos a enfocar más en lo que ustedes tal vez han aprendido, les han mencionado. Tienen materias en las que aprenden a hacer tallado de engranajes. Entonces no sé si han visto de forma teórica, no sé si ustedes ya han alcanzado a entrar a taller, porque semestres atrás, como estábamos con semestres que habían estado dentro de la pandemia todavía, entonces eran grupos que no se habían visto esto solamente de forma teórica, no habían entrado al taller. Por otra parte, como les decía, no voy a entrar en tanto detalle con los cónicos y el tornillo sin fin porque no son engranajes que ustedes hayan aprendido a tallar, ¿sí? Sí los voy a mencionar, podría hacer alguna demostración también, pero me voy a enfocar más en lo que son los engranajes de dientes rectos y dientes helicoidales, ¿ya? Si se dan cuenta, el contenido igual es bien extenso y disponemos de 2 periodos en la materia, ¿no? Entonces vamos a ver de aprovechar al máximo. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Carlos, dime, te escucho. No, está bien, se entendió. Ya. Eh, lo otro, les decía, ¿no? Voy a aprovechar que esta clase es virtual y que aparte la sesión se va a grabar, ¿no? Esto del tornillo de potencia, aunque no crean, tiene igual cierto grado de complejidad, más que todo con la ecuación que maneja, ¿ya? Entonces, esto del tornillo de potencia, no voy a hacer prácticas de esto, pero como está dentro de los contenidos, sí es importante que lo mencionemos. Entonces, esto sí es algo que se los vaya a mostrar con el Inventor, porque el Inventor tiene una herramienta que permite el cálculo de tornillos de potencia, ¿ya? Aquí, resaltando un poquito, ¿no? El trabajo con cálculo de elementos de máquina, el Inventor lo trabaja a través de el archivo que es de ensamblaje, ¿no? Aquí tenemos nosotros todas las herramientas que corresponden a cálculo de elementos de máquinas, aparte de ensamblajes normales, ¿no? Dentro de estas herramientas, aquí vamos a esperar un ratito que cargue. Nosotros tenemos la pestaña de diseño y en la pestaña de diseño nosotros tenemos un sector que dice aquí transmisión de potencia. Y acá un poquito más abajo tenemos el asistente de cálculo con tornillo de potencia. Este es la herramienta que nosotros necesitamos. Aquí nos va a pedir que guardemos. Aquí me voy a crear una carpetita. Esta carpeta se las voy a dejar en la plataforma para que hagan una revisión del cálculo que hemos hecho, ¿no? Tornillo de potencia. Normalmente, las herramientas que utiliza el inventor, una vez que hacen el cálculo, ahorita estamos en la parte y en el sector de transmisión de potencia, les genera el cálculo, pero aparte les genera también la pieza, ¿ya? En nuestro caso,
para tornillo de potencia, lamentablemente el programa no genera la pieza, o sea, no genera el tornillo de potencia. Yo tendría que tener diseñado mi tornillo de potencia y a ese tornillo tendría que añadirle este cálculo, ¿no? Y de acuerdo a esos datos, yo tengo distintos tipos de categorías de cálculo. Yo puedo comprobar el cálculo, puedo diseñar el material, ver si el material que estoy seleccionando, estoy usando el tornillo es el adecuado. Y finalmente, calcular el diámetro del tornillo. O sea, comprobar cálculos en base a los datos que yo tengo, el programa me va a decir si está bien o está mal. ¿No? Si selecciono este de diseño de material, el programa me va a seleccionar el material que yo necesito. Solo que no recomiendo mucho este porque hay materiales que son especiales, que están entre la lista de materiales del programa, que no son bueno, son estandarizados, pero no son comerciales dentro de nuestro mercado aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que ustedes seleccionen el material. Y después tenemos esta otra opción que dice diseño del diámetro del tornillo, que sí les recomiendo, la pueden utilizar, en la que yo no estaría definiendo mi diámetro del tornillo, es el diámetro de rosca, sino estaría definiendo el resto de los valores y el programa me estaría calculando cuál es el diámetro mínimo que yo necesito para que el tornillo soporte las cargas. ¿Ya? Ahora, antes de comenzar con el cálculo, el Inventor tiene acá un sector que dice transmisión de potencia, ya habíamos visto. Estamos trabajando ahorita con asistente de cálculo del tornillo de potencia. Y tenemos aquí el handbook, el libro de bolsillo, el manual de bolsillo también se le dice, de la parte de elementos de máquinas que tiene el Inventor, ¿no? Entonces, ustedes tienen acceso a esto. Aquí yo tendría que buscar, miren, esto es todo lo que puede calcular ahorita el programa. Tengo aquí un sector que dice tornillo de potencia, que es lo que estamos viendo ahorita. Esto de acá siempre es importante revisar, ¿no? Porque, miren, esto como comentario, si en algún momento alguno de ustedes llegase a usar estas herramientas para su proyecto, ¿no? Entonces, básicamente cuando ustedes hagan la defensa les podrían preguntar, mira, ¿de dónde sale este cálculo? ¿Por qué este cálculo? Y alguna vez he visto que ha pasado, ¿no? O sea, le preguntan al estudiante, ya a ver, ¿de dónde has sacado este cálculo? He calculado con el Inventor. Ah, ya, qué bien, has usado un programa. Sí, sí, perfecto, está bien, no es malo usar programas. Lo siguiente que le han preguntado es, muy bien, ¿qué criterios utiliza el programa para realizar el cálculo? O sea, ¿cuál es la lógica interna que tiene el programa que has utilizado para el cálculo de esta pieza para que tú tengas estos resultados? Entonces, normalmente ahí los estudiantes no saben qué responder, ¿no? Y le siguen preguntando y le dicen, ah, entonces, ¿cómo sabes que está bien o está mal? Bueno, obviamente el programa no utiliza cualquier criterio, o sea, no lo hace por calcular, por así decir, ¿no? Pero hay que saber también las limitaciones, obviamente, ¿no? En este caso, para la parte de elementos de máquinas, el Inventor tiene criterios establecidos a través de bases de resistencia de materiales. Por lo tanto, son criterios válidos, ¿no? Y las ecuaciones que ustedes van a ver a continuación, que son las de tornillos de potencia, que estamos viendo el cálculo básico de tornillo de potencia, nos está indicando las variables desde fuerza axial máxima, el momento máximo, el coeficiente de fricción, ese es importante, diámetro de la rosca, el paso de separación, el diámetro medio del tornillo, el diámetro mínimo, o sea, el diámetro interno, la altura de la tuerca. Lo que pasa es que como es un tornillo de potencia,
tiene que tener algún elemento para que al momento de girar lo pueda transportar. A eso se refiere la tuerca, ¿no? Factor de condiciones finales, longitud máxima del tornillo con carga. Esta longitud también es importante por el tema de pandeo. No sé si saben lo que es el pandeo. Nadie había escuchado del pandeo antes. No es cuando el metal o la varilla que estás usando le crece como una pancita, Inge. Una pancita. Cuando sufre deformación, creo, Inge. Vamos a unir los dos comentarios de los compañeros porque en realidad, por más de que suene chistoso esto de la pancita, efectivamente sí le sale una pancita. Y lo otro que dice Gerson es correcto también, pero en realidad es una deformación. Lo que pasa es que la pieza se comienza a flectar, ese es el término, ¿no? Ya de forma un poquito más técnica, ¿no? Y al momento de flectarse se crea como una semicircunferencia, ¿no? Es algo así más o menos. Es como que inicialmente podemos tener nuestra viga así de forma lineal y después esta viga que tenemos de forma lineal le comienza a pasar esto. Miren, cuando comienza a deformarse, por eso decía, vamos a reunir los dos conceptos de los compañeros que en realidad sí están correctos. Hay deformación y lo otro, esta es la pancita que decía su compañero, ¿no? O sea, se va deformando y va creando esta curvatura. Eso es el efecto de pandeo, ¿no? Es importante en el tornillo la longitud, porque si la longitud es bastante larga, está sujeto a pandeo, ¿no? Y el programa ya no hace cálculo de pandeo, pero te avisa, ¿no? Te avisa, ya mira, hasta aquí te estás pasando de la raya, está muy largo esto ya necesita análisis de pandeo. El límite de elasticidad corresponde a la resistencia del material, ¿no? La resistencia del material está de acuerdo al material que estamos seleccionando. La presión de rosca admitida, el coeficiente de seguridad, módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se saca del documento, perdón, del material que estamos seleccionando. El coeficiente de seguridad básicamente es un factor que, bueno, yo lo puedo colocar en el programa, pero también puedo dejar que el programa seleccione. No entro en mucho detalle con el factor de seguridad porque hay varias formas de determinar. Puedo determinar calculando, puedo determinar en tablas o utilizando herramientas, y una de ellas es la herramienta de elementos finitos. Ahora, no sé si recuerdan, cuando habíamos visto chavetas el anterior semestre, habíamos mencionado igual un poco esto de los coeficientes de seguridad. El coeficiente de seguridad generalmente viene del orden de 3 a 4 para aplicaciones industriales. Lo que hace el factor de seguridad es, si utilizo el valor de 3, triplicar el valor que yo estoy calculando de cargas para que se sobredimensione y eso yo pueda comparar con esto de acá, con el valor de resistencia del material. ¿Ya? De esa manera yo voy a garantizar de que el cálculo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo no va a fallar. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a retornar. No estábamos acá todavía, perdón. Estábamos viendo aquí nomás, ¿no? El tema del handbook. Entonces, los parámetros de cálculo son estos, ¿no? La longitud reducida. Tenemos la sección de área mínima. De aquí se puede determinar tranquilamente lo que es el diámetro mínimo. Tenemos el ángulo de hélice, rosca de desplazamiento. Y estas ecuaciones que están viendo ahorita acá, momento máximo, fuerza axial, coeficiente de esbeltez,
tensión de presión, miren, esto ya es resistencia de materiales, tensión de torsión, tensión reducida, tensión crítica de Euler, Johnson. Todas estas de acá, uno les está dando los criterios, ¿no? O sea, la tensión crítica de Euler, la tensión crítica de Rankine, son criterios de cálculo, por si acaso. La tensión reducida es una de las más importantes porque esta tensión de acá es la que yo comparo con el valor de resistencia del material. El esfuerzo que están viendo ahorita aquí es el esfuerzo que se calcula con el factor de seguridad, ¿sí? Entonces, esto de acá es uno de los valores más importantes. Todas estas ecuaciones, si ustedes van a cualquier libro de elementos de máquinas, van a encontrarlas tal cual, ¿no? Son estas mismas ecuaciones. Entonces, si les preguntan, bueno, el handbook, ustedes podrían indicar, ¿no? El handbook del programa me indica las ecuaciones que se manejan y que actualmente están en libros de elementos de máquinas. Y pueden mencionar, ¿no? Los criterios que utilizas de tensión reducida, ranking y así, ¿no? Entonces, esa es una manera de demostrar. Ahora, en algunos casos he visto también que incluso les preguntan, ¿no? Si el cálculo este está bien, o sea, si efectivamente está usando esos criterios, ¿no? O sea, a veces hasta profundizan las preguntas, aunque esa pregunta ya está un poquito, a mi parecer, ¿no? De forma particular, está fuera de lugar, ¿no? Porque si el mismo programa en el libro que el mismo programa nos está proporcionando, nos está indicando las ecuaciones, ya podemos garantizar con eso, ¿no? El cálculo que estamos haciendo. Pero alguna vez he visto que les han pedido que hagan tanto el cálculo manual, o sea, que usen estas ecuaciones de forma manual, y aparte de eso utilicen el programa y comparen, ¿no? En realidad, yo alguna vez, cuando estaba aprendiendo a manejar algunas herramientas del programa hace mucho tiempo, sí hacía eso, ¿no? O sea, para ver si efectivamente estaba calculando bien el programa. Eh, He podido verificar absolutamente todas las herramientas que tenemos acá, incluido el tema de análisis de elementos finitos. O sea, he hecho el mismo cálculo del tornillo de potencia de forma manual, con libros, y luego he utilizado la herramienta del programa. Y efectivamente es el mismo. O sea, varía por decimales, algunas unidades por ahí, pero puede ser por tema de redondeo, ¿no? Es la conclusión a la que he llegado. Pero fuera de eso, a mi parecer sí es válido. O sea, todas estas herramientas, incluso estas que son elásticas, todas las herramientas que ven acá, sí funcionan. O sea, sí tienen criterios, están utilizando de base lo que son elementos de máquinas. Y si uno compara, funciona, ¿no? O sea, sí, efectivamente los resultados son bastante aproximados. Eso quiere decir que la herramienta está trabajando bien, ¿no? Y eso lo hice de la mano de no solamente el cálculo manual que hice, ¿no? Y el cálculo con el Inventor, sino con esto de acá para poder comparar y ver qué ecuaciones está utilizando el programa, ¿sí? Entonces, con esa aclaración, vamos a ver de hacer una pequeña demostración de cálculo de tornillo de potencia, tomando en cuenta lo siguiente. Ahorita el programa no identifica el tipo de rosca del tornillo de potencia, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿no? Han debido ver seguramente ya tipos de roscas. Entonces les pregunto, ¿qué tipos de roscas hay para tornillos de potencia? ¿Nadie? ¿Qué tipos de roscas hay para tornillos de potencia?
Ya. Eh, ya, muy bien. La rosca rectangular, perfecto. La rosca cuadrada, perfecto. Muy bien. Muy bien, ahí uno de los compañeros se ha ubicado una. Está la rosca trapezoidal, la rosca Acme, ¿no? Y esta otra rosca que menciona, eso, ¿no? La rosca Acme. Y tenemos una más que la rosca trapezoidal, ¿sí? La unificada. Ya. ¿Se puede utilizar también la unificada para elementos de fijación? ¿Para qué se utiliza más? Le van a dar una pequeña revisión a esa parte de las roscas. Generalmente la rosca ACME, la rosca cuadrada es para transmisión de grandes esfuerzos. Y les estoy dando, tienen un montón de diferencias, pero dentro de esas diferencias las más importantes estoy tratando de mencionarles. Y la trapezoidal es una rosca que se utiliza cuando tenemos cargas retrospectivas, o sea, cuando tenemos cargas que quieren o tienden a retroceder. La rosca trapezoidal evita eso, ¿no? Salvo que le demos la instrucción a través del motor o el acople y el tornillo, ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, les doy un ejemplo de aplicación de tornillo. El tornillo lo que hace es transformar el desplazamiento circular en desplazamiento lineal. Entonces, en las CNCs, las que no son grandes, o sea, no tienen una bancada muy larga, pueden utilizar tornillos de potencia, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, la carga puede tender a retroceder un poco y eso le quita precisión a la máquina. Por lo tanto, en ese tipo de casos, por ejemplo, se utiliza más lo que es la rosca trapezoidal, ¿no? Es un ejemplo nomás, ¿no? Ahora, indistintamente si es rosca acme, rosca cuadrada, si es rosca trapezoidal, en realidad en el programa el criterio de cálculo es el mismo. Por eso es que acá yo no necesito introducir qué tipo de rosca estoy utilizando. Sí necesito poner el tipo de cálculo, en este caso vamos a comprobar, vamos a verificar si lo que estoy poniendo es correcto, los datos que estamos introduciendo están bien. El tipo de transmisión, si es rotación y desplazamiento, que generalmente es así, o sea, el tornillo gira y luego el objeto que tenemos acá se desplaza. Podemos tener algún tornillo, podemos tener algún husillo, algún elemento acá que permite el transporte, el desplazamiento, ¿no? Lo siguiente que hago es, hay que identificar el material, ¿no? Para el material tenemos distintos tipos de materiales. Ustedes tendrían que identificar, verificar cuál es el que ustedes están queriendo utilizar. En este caso yo estoy viendo de utilizar un SAE 1040 recocido. Generalmente se utiliza materiales templados, no es cualquier material, son materiales de alta resistencia en los tornillos, justamente por el tema de que como transmite potencia hay que cuidar la rosca. Los tipos de cargas, ¿no? Dice acá ambos. Si yo pongo solo fuerza, en base a la fuerza que yo voy a colocar, el programa me va a calcular el momento de torsión. Y eso estaba incluso dentro de las ecuaciones que hemos visto, ¿no? Había una ecuación de cálculo de torsión, ¿no? En base al esfuerzo, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a colocar la carga, no sé, podría ser una carga de fuerza. En este sentido, estamos hablando de fuerza axial, es la fuerza que va a hacer que esto se desplace, ¿no? Una de 1000 newtons, por ejemplo, es un valor elevado, por si acaso. El coeficiente de fricción de rosca, por defecto lo puedo dejar aquí con 0.15. Tengo factores, pero estos factores es solamente para mover y variar, ¿no? Miren. Lo voy a dejar en 0.15, que es un valor estándar, pero en realidad el coeficiente de fricción, de acuerdo al material,
yo tendría que sacar de tablas, o sea, tendría que ir a alguna tabla de materiales y ver cuál es el coeficiente de fricción del material, ¿sí? Aquí estoy utilizando el diámetro, ojo que esto es diámetro externo, el diámetro del tornillo de 10 milímetros, ¿no? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, en este caso lo voy a dejar con 10 y vamos a ver qué va a pasar con los 1000 newtons. El paso es la distancia entre un hilo y otro, ¿no? Entonces voy a dejar el paso de 3 milímetros. El diámetro medio 8.5, está bien. Diámetro interno del tornillo 8.7. Factor de condiciones finales, no voy a utilizar ningún factor. Y la longitud máxima, que es esta de acá, por el tema de pandeo, para mí va a ser de que sea un poquito más largo, ¿no? Que esté sujeto a casi un poco de pandeo, ¿no? Vamos a ver acá qué es lo que sucede. Entonces vamos a poner calcular y inmediatamente nos dice, ¿no? La tensión de presión está fuera de rango, ¿no? Y el cálculo indica un fallo en el diseño, ¿no? Hay un fallo por resistencia. Esto de acá es resistencia del material, ¿ya? Y eso seguramente es porque la carga es elevada, ¿no? Y aparte de eso, la longitud de aquí también es elevada. Vamos a ver de aumentar un poco el diámetro del tornillo. Vamos a poner 20. Le pongo 20 y miren, inmediatamente el paso se acomoda, el diámetro medio se acomoda, el diámetro mínimo se acomoda, ¿no? Aquí esto sí puedo variar. El H es la longitud de lo que podría ser el husillo, por ejemplo, ¿no? 50 milímetros para mí está bien, considerando que la trayectoria es de 50. O sea, esto es como 5 centímetros más o menos. Vamos a recalcular y aquí ya no hay problema, ¿no? Claro, para el tipo de carga que tengo acá, le ha aumentado, o sea, hemos vuelto más rígido al aumentar el diámetro del tornillo. Por lo tanto, no va a haber problema de deformación, no va a haber problema de incluso, bueno, aquí no hace cálculo de fatiga, ¿sí? Pero bueno, con eso estaríamos garantizando de que el diámetro que estamos utilizando es el correcto. Ahora, todos estos resultados y los datos que hemos introducido, el programa desde este botón de acá nos permite generar un resumen y un reporte de resultados. Por lo tanto, tenemos acá las cargas, ¿no? Las cargas que yo he introducido, los datos del tornillo que yo he colocado, el material que estoy usando con su resistencia, ¿no? Y los resultados obtenidos, ¿no? Que gracias a eso nos indica que está bien el diseño, que dice que el cálculo es positivo, ¿no? Teníamos un valor que les decía que es la tensión reducida, este de acá, y las otras que es la tensión crítica de Rankine, Euler y Johnson. Todas estas de acá son valores que nosotros, todos estos de acá, perdón, son valores que nosotros tendríamos que comparar y es lo que el programa hace internamente. Esto ya está de acuerdo al factor de seguridad, por si acaso, no al factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad que estamos usando ahorita es de 3. Lo que quiere decir que el valor que se ha calculado de tensión reducida, de tensión crítica de Rankine, tensión crítica de Euler y de Johnson, están ya triplicados de lo que es el valor original que se ha calculado, ¿ya? Entonces, esto de acá bajo ninguna circunstancia puede ser mayor a la resistencia del material, a estos 500, a estos 353. Ninguno es mayor, ¿no? Es por eso que nos da compatibilidad de diseño, ¿sí? Y bueno, básicamente de esa manera trabaja la herramienta de tornillo de potencia que tiene el programa. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Esto de acá, como les decía, a ver, voy a aceptar. Voy a aceptar. Aquí se ha quedado como tornillo de potencia, no me ha generado ninguna pieza, pero el cálculo está aquí. Le hago clic derecho, editar con Design Accelerator. El Design Accelerator es el motor interno de cálculo que tiene el programa para realizar este tipo de operaciones.
Entonces entro ahí y me vuelvo a botar la ventanita donde puedo volver a variar mis datos, le vuelvo a poner calcular y genero mis resultados, ¿no? Este archivo se los voy a dejar en la plataforma para la parte de tornillos de potencia, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Algún comentario tal vez? Tienen que ser más participativos. Aquí hay 2, 3 compañeros nomás que han participado de los 31 que están en sesión ahorita. Una de dos, o de verdad no tienen conocimiento o no me están prestando atención, ¿no? Pero bueno, solamente esta sesión es virtual y es la única que vamos a ver con demostración del programa, porque el resto van a ver cálculo en pizarra nomás. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, o algo que quisieran que repita, tal vez que no se haya entendido. Dije, ¿va a subir el video de esta clase? Sí, sí, sí. De todas las clases que son virtuales se graban, entonces sí se va a subir la sesión. Otra cosita, Tema. ya muy bien. Otra cosita más, ahorita vamos ya poco menos de una hora, ¿no? Me demora un poco renderizar el video. Está programado para las 9. Si no termino de renderizar el video para las 9, al grupo por favor les voy a escribir y les voy a decir que me den unos 5 minutitos o algo más. No creo que sea más de eso. Lo más seguro es que sí me dé cabalito para que pueda renderizar el video. Lo que pasa es que voy a detener esto, voy a renderizar, acabamos la sesión. Y si no renderizo, pierdo esta información del video, ¿ya? Para poder iniciar la siguiente grabación, porque después de esto tenemos mantenimiento y también hay que grabar la clase, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta más hasta acá. ¿Ya? Muy bien, les agradezco mucho chicos, vayan a servirse, a desayunar algo, yo voy a aprovechar ahora para poder grabar la clase. Entonces, mantenimiento, iniciamos a las 9, por favor. Cualquier cosita yo les estoy escribiendo al chat. Muy bien chicos, nos vemos hasta más cachito, ¿ya? Está bien, Inge, listo. Posi, posi, Hasta luego, Inge. nos vemos hasta más cacho. Sí.